Hola, hola mis queridos educandos, en esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la modularidad, pero desde el punto de vista en estructura de datos. Siempre en programación, cada vez que nos presentan lo que es la modularidad, pues decimos que trabajamos con módulos, es decir, trabajamos con métodos. ¿Para qué? Pues para resolver una parte de un todo de un problema en específico. Esos módulos pueden ser módulos que no regresan valor o módulos que sí regresan valor. Veamos a continuación pues de qué se trata, ¿sí? La modularidad en sí, pues hemos visto pues que son procesos específicos, es decir, son métodos que ya propiamente en programación o en estructura de datos se les conoce como procedimientos y funciones. En este ejemplo de este automóvil, pues podemos decir que los procesos que se realizan como el encender o apagado de luces, ¿sí? Los cambios intermitentes que se hacen para avisarle al conductor de atrás y al conductor de enfrente que se va a dar vuelta, ya sea a la derecha o a la izquierda, pues son procesos específicos, ¿sí? Entonces, pues todos esos métodos, pues qué mejor utilizarlo, pues valga la redundancia, con la instrucción de procedimiento y función. Otro ejemplo se puede dar también los procesos que hacen cuando nos subimos a un elevador. En un elevador, pues hace 4 procesos. El primer proceso, pues es abrir la puerta. El siguiente proceso es cerrar la puerta. El que sigue es subir al piso deseado, ¿sí? O bajar al piso deseado. Después de eso, ya que hicimos eso, pues eso se convierte, sí, todos esos procesos de lo que hace precisamente este elevador es subir, bajar, abrir puerta y cerrar puerta. Todos estos, cada proceso puede convertirse en método, es decir, en un módulo en específico. Ahora bien, ¿para qué nos sirven precisamente el uso de los métodos? Se puede tener una mejor comprensión del código. ¿Qué pasa si ese código todo lo hacemos de manera lineal, lo hacemos de manera estructurada, lo hacemos de manera con el manejo de uso de objetos, pero todo dentro de lo que sería el método principal o mejor conocido como el método main? Bueno, al llevarlo con el uso de métodos, pues se tiene un orden en el código, se pueden separar esas tareas en pequeñas tareas específicas, ¿sí? Se pueden realizar trabajos complejos y lo mejor de lo mejor. En vez de estar escribiendo tanto código a la vez, ese código que se encuentra en un método en específico se puede reutilizar, ¿sí? Ahora bien, para cuando nosotros manejamos precisamente métodos o módulos, se maneja también lo que se conoce como variables. Para esto, pues las variables, decimos nosotros que hay 4 tipos. Tenemos las variables locales, que son esas variables que son declaradas y utilizadas dentro de un método, sea cual sea este, y no se mandan a ningún lugar. Ahí se ingresan, ahí se hacen los procesos y ahí se muestran los resultados, ¿sí? Las variables globales, bueno, las variables globales son aquellas que son declaradas fuera de cualquier método, inclusive fuera del principal, que en este caso sería el main, ¿sí? Y ya que son declaradas fuera, estas tienen la ventaja de que pueden ser utilizadas en cualquier parte de nuestro programa, es decir, en cualquier método o módulo. Luego vienen las variables que se conocen por paso de parámetros, es decir, son aquellas variables locales de las cuales pues nosotros las pasamos como parámetros
y a la hora de recibirlas para que éstas puedan ser utilizadas en un método en específico, pues tenemos que cambiarle de nombre. ¿Para qué? Pues para que el valor no se pierda, ¿sí? Luego vienen las variables que se les conoce de paso por referencia. Son muy similares a las de paso por parámetro, solo que las de paso por referencia pues son aquellas de las cuales pues nosotros no queremos que se pierda ese valor o que el valor de esa variable que sea modificado pues no se pierda, ¿sí? Pues las manejamos de paso por referencia. Sí, aquí tenemos un ejemplo precisamente del uso de variables locales. Sí, tenemos nosotros, todo está dentro de lo que es mi método principal llamado main. Sí, es un procedimiento llamado main. Este método tenemos nosotros lo que es la declaración de estas tres variables de tipo string, de tipo entero y de tipo flotante. Luego tenemos en donde nosotros alimentamos desde el teclado esos valores a cada variable, ¿sí? Y después tenemos un proceso aritmético que le hacemos a la variable edad. Y por último, mostramos pues precisamente el resultado de esos valores. Aquí está, miren, escribe su nombre Pedro, escribe la edad 24 y escribe el sueldo. Y luego ya mostramos esos valores y decimos Pedro, la edad y sueldo, ¿sí? Y con esto terminaríamos el que aprendan precisamente que todas esas variables que están declaradas y utilizadas únicamente dentro de un método, sea cual sea este, se le conoce como variables locales. Ahora bien, ya hablando propiamente dentro de lo que son los métodos, pero dentro de lo que son procedimientos, decimos que un procedimiento es un módulo que no regresa ningún valor cuando éste se esté ejecutando, ¿sí? ¿Cuál es su formato? Nosotros anteponemos la palabra void. La palabra void es una palabra reservada que significa sin valor, es decir, un tipo de dato que dice que no tiene valor. Luego tenemos el nombre del procedimiento. Pues lo decide el programador, ¿no? Y luego puede incluir una lista de parámetros. Pero ojo, podemos incluirle o no nosotros las palabras reservadas como static, private o public, ¿sí? Y luego viene el cuerpo de las instrucciones, todos los procesos que vamos a hacer dentro de este procedimiento. Ahora bien, ¿cómo se manda a llamar? ¿Cómo le hablamos a ese procedimiento? ¿Cuál es su formato? Para hablar al nombre del procedimiento, lo único que hacemos es ponerle el nombre del procedimiento, los paréntesis, punto y coma y listo. Por ejemplo, yo tengo un método, un procedimiento que se llama mostrar datos, pues así tal cual como lo utilicé, de esta misma manera lo ponemos y así se sabe que estamos utilizando un método que no me va a regresar ningún valor. Entonces, si tomamos el ejemplo que acabamos de ver, como lo es pero ahora lo vamos a manejar pasando parámetros a un procedimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos nosotros, ¿sí?, el nombre del procedimiento que sería mostrar datos y pasamos nombre, edad y sueldo como parámetros. Entonces, a la hora de recibirlo para que puedan ser utilizados, debemos de agregarle el tipo de dato y el nombre de esa variable, es decir, en el orden en que lo dimos, nombre, edad y sueldo, en ese mismo orden lo tiene que recibir, ¿sí? Como aquí, string nombre, in edad y float sueldo. Si se fijan, yo le cambié de nombre para que su dato pues no se pierda, pero ya en programación, ya en Visual Studio, en C#, en consola, dependiendo la versión que se utilice,
pues ya no se requiere cambiar el nombre, ¿sí? Pero no cambia su fundamentación, es decir, si le hacemos alguna modificación a esa misma variable y no queremos que se pierda ese valor, pues en vez de paso por parámetro utilizaríamos paso por referencia, que veremos más adelante. Ahora bien, aquí tenemos precisamente este mismo programa, pero ya utilizando procedimientos, y decimos nosotros, tenemos nosotros el main, las variables locales, el ingreso a los datos y las operaciones aritméticas. Mandamos estos valores y lo único que vamos a hacer es precisamente mandar llamar a ese procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Lo recibe y está recibiendo ese paso por parámetro a las variables, y lo único que dice que vamos aquí es mostrarlas, ¿sí? Ahora bien, tenemos nosotros lo que se conoce como variables globales, que son aquellas que van declaradas fuera de cualquier método, inclusive fuera del main. Entonces yo declaro estas variables abajo o dentro de mi clase llamada program, ¿sí? Puede ser utilizada dentro de cualquier clase, ¿sí? Ok, seguimos. Luego dice aquí que no las necesito mandar como parámetro y muéstrame los valores. Es decir, ya no necesito volverlas a declarar aquí como variables locales, puesto que ya son declaradas como variables globales. Y la ventaja de hacerlas públicas es de que ya no requiero precisamente ni declararlas en ningún otro lugar ni nada, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, pues aquí está Daniel, la captura es 25 y aquí me muestra precisamente esos valores. La ventaja de utilizar al utilizar de paso por referencia a la anterior, de paso por parámetro, es de que aquí yo tengo mi variable ed, ¿sí? Esta variable ed decimos que está declarada como variable local, pero la voy a pasar por referencia. La ventaja es de que si yo le hago cualquier cambio, ¿sí? Y yo quiero que ese cambio ya quede modificado en mi variable, a la hora de que yo la muestro aquí, ya cambia, ¿sí? Si se fijan, yo le ingresé como 21 y a la hora de que me la muestre, me muestra el 26, es decir, ya sufrió un cambio esta misma variable al pasarla por referencia. Luego vienen las funciones. La diferencia del procedimiento de la función es de que puede ser cualquier tipo de dato, inflow, double string, chartable, ¿sí? Este es su formato. Tenemos el tipo de dato, el nombre de la función, igual los parámetros. Los parámetros por referencia, variables locales, variables globales, se utilizan de la misma manera, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? En que para poder mandarlo llamar hay dos maneras. Una es anteponiendo una variable porque nos regresa un valor, pero esa variable debe de ser del mismo tipo de nuestra función, o bien dentro del console.writeLine para que cuando nos regrese ese valor no lo muestre. Y aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo mis variables locales, ya las ingresé, ya estoy mandando llamar a mi función que se llama suma 1, ¿sí? Y estoy haciendo el proceso aritmético, le estoy diciendo regrésame el resultado de esa suma y lo hacemos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención. Si te gustó, dale pulgar arriba y muchas gracias por todo.